Queridos amigos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien con la ayuda del Señor. Muchas gracias por conectarse nuevamente a mi perfil y poder estudiar y reflexionar con ustedes este tema tan trascendental y existencial como es por qué Dios permite el sufrimiento en este mundo. Ya hemos tenido nuestra primera parte el domingo en la noche, el sábado en la noche, donde hablamos algunas reflexiones sobre la filosofía de humanista, la filosofía oriental, la filosofía naturalista y finalmente también vimos la filosofía cristiana, cómo se entiende o cómo se percibe el problema del sufrimiento, del dolor en este mundo. Porque partimos con la siguiente pregunta. Si Dios es un Dios de amor, entendiéndose que el amor es la misericordia, la compasión, el entregar cosas buenas, positivas, ¿por qué Él permite algo tan triste, negativo como la enfermedad, la muerte, el dolor, la injusticia, los horrores que existen en este mundo, etcétera, etcétera? Entonces tratamos de eh, comprender un poco esto. Tratamos de ver también en forma extendida, nos espaciamos bastante sobre la filosofía de eh, cristiana, lo que Dios dice sobre eso, y también después hablamos un poquito sobre eh, que nosotros podemos dar muchos, incluso cientos de argumentos, pero finalmente el tema del sufrimiento nunca se agota. Siempre hay variables que son incógnitas y que finalmente queda la sensación del ser humano que uno no logra comprender completamente esto. Dijimos también que Dios de alguna manera se guarda este derecho de no explicarnos en forma integral, en forma completa, la razón, las razones del sufrimiento humano, aparte de las que hablamos, obviamente. Pero eso, este acto de Dios de no decirnos, no mostrarnos, no revelarnos, no es porque Él no quiera, entendiéndose que Él es un Dios de amor. No es que Él no quiera, sino porque lo más probable es que las razones que Él tiene van mucho más allá del conocimiento, de la capacidad de nosotros los seres humanos para entenderlas. Porque debemos entender que el Señor, todo lo que nosotros tenemos revelado en su palabra es porque lo podemos asimilar y entender. Pero hay algunas cosas que son secretos que no lo podemos entender y no porque Él no quiera decirlo, sino porque nosotros no logramos comprender. Tenemos una visión bastante pequeña y reducida de lo que pasa en el mundo. En cambio, Él, como el soberano del universo, Él tiene una comprensión más panorámica de todo lo que pasa en este mundo y en el universo, el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Entonces vimos cosas muy interesantes. Eh, Hoy día, como les mencioné en el perfil, en la invitación, vamos a dedicar 3 momentos para orar al Señor y pedir su dirección. No quiero explayarme más en un recuento de lo que fue el primer video, porque ahí está en mi perfil. Si alguno quiere, puede rebobinarlo, puede reproducirlo y puede ahí ver todo lo que mencioné ahora, ¿ya? Así que les animo a colocar también aquí en los comentarios sus pedidos de oración, si tienen alguna pregunta respecto a lo que vamos a hablar, eh, no duden en colocarla.
lo peor que puede pasar es que les pueda decir, ¿sabe qué? No tengo respuesta a esa pregunta, la voy a estudiar y después le doy la respuesta. Eso es lo más terrible que puedo decirle. Y así que no dude colocar su pregunta si tiene pregunta. Recordemos que estamos haciendo esta reflexión desde una plataforma, desde la racionalidad, desde donde lo más probable estamos con nuestras necesidades suplidas, pero cuando hay problemas, hay dificultades, muchas veces estas explicaciones y reflexiones no nos llenan, no nos llenan lo suficiente. Lo único que nos llena, nos puede llenar es el soporte que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Quiero partir entonces con una oración para poder eh, iniciar este problema. Pero antes quiero ver ahí en mi Facebook, si ustedes me permiten, eh, si hay algún pedido ya, alguna algún pedido, algún saludo, lo vamos a hacer. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, ahora aparezco con lentes. ¿Ya? Tengo lentes porque para verme más bonito, me dice mi amada esposa, me veo más encachado con lentes. No, pero no solamente es por eso, es para poder, es para poder mirarte mejor, como dijo alguien por ahí en un cuento. Bueno, aquí tenemos a Roberto Corrales, que nos está viendo. Saludos, Roberto. Seguramente todavía estás en el norte de Chile. Que Dios te bendiga y también te proteja en estas situaciones que estamos viviendo sobre el coronavirus. Que Dios te ayude. Mónica Guzmán, la saludamos. Dios le bendiga, hermana Mónica, por David Cabezas. Él nos está dando un saludo. Que Dios le bendiga, hermano David. Por Caterín Herrera, también la saludamos. Que Dios le bendiga grandemente a usted, estimada hermana. Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor sus bendiciones y no se preocupen si alguno tiene sus pedidos, a, los vamos a considerar en el primer bloque de pedidos, ¿ya? Bien, vamos a orar al Señor, vamos a pedir su bendición. Querido y amado Dios, primeramente alabamos tu nombre porque a pesar de las dificultades que podemos tener, que podamos experimentar, que podamos tener en este mundo, tú te has comprometido a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y alabamos tu nombre por ello, Señor, porque nunca tu paciencia se agota, porque tu misericordia es eterna, porque eres fiel, Señor. Y alabamos tu nombre por eso. Queremos suplicarte que tú puedas bendecir a cada uno de los amigos, hermanos en Cristo que se están conectando y se van a conectar a esta transmisión y que este tema, de acuerdo a las reflexiones que traemos, que tú puedas darme las palabras correctas para poder explicar mejor y desarrollar correctamente cada idea. Por favor, queremos pedirte que este tema pueda ayudarnos a entender mejor tu carácter y también a tomar decisiones de acercarnos más a ti para que el mal no nos destruya completamente. Por favor, suplicamos tu bendición, lo pedimos por Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, estimados, el Señor siempre responde nuestras oraciones. Si las responde eh, en forma inmediata o tenemos que esperar, lo importante es que Él las responde. Y si tenemos que esperar, no es porque Él no quiera darla. A veces hay factores que implican que nuestras oraciones tarden en responder. Por ejemplo, si yo pido por un familiar que se convierta, Dios no puede forzar la decisión de esa persona. El Señor va a trabajar día y día por esa persona,
pero va a depender de la decisión de aquella para poder tomar su decisión por Cristo. Por tanto, esa oración no puede ser respondida al tiro porque también depende de, de las personas, de las decisiones. Y así, muchas decisiones dependen de las decisiones humanas. Y el acto de la libertad y del libre albedrío que Dios nos dio es algo importante para poder entender el tema del sufrimiento. Bueno, quiero, quiero primero partir diciendo lo siguiente. Quiero, quiero comentarles que muchas veces este tema del sufrimiento humano, de cómo Dios dirige el mundo, cómo cómo Él se relaciona con el sufrimiento existente, es una de las preguntas que muchas veces las personas que son ateas o que tienen alguna una suerte de duda ocupan, esgrimen para decir que no existe esa entidad de amor, de misericordia, que mucho de lo que estamos escuchando creemos, ¿ya? Por tanto, el tema de la duda, el tema de la incredulidad, es un punto que yo quería tratar con usted como a manera de preliminar para poder hacer las reflexiones que tengo preparadas. Eh, Usted no se frustre si alguna persona duda del amor de Dios, de la misericordia de Dios versus el sufrimiento humano. Si usted es cristiana, si usted es cristiano, no se frustre, porque siempre van a haber personas que van a tener esa duda. Y primero, por qué existe esa duda? Porque primeramente estamos viviendo en un mundo donde hay una mentalidad postmodernista. Y la mentalidad postmodernista siempre va a tender a dudar todo, dudar de las entidades religiosas, dudar de las entidades gubernamentales, del liderazgo, dudar de las figuras de autoridad, etcétera, etcétera. El, la mentalidad postmodernista tiene esa tendencia. Por tanto, no es raro que nosotros podamos encontrarnos con personas que duden de la Biblia, duden de su existencia, duden de que Adán y Eva existió, de que si existió un diluvio y cómo fue que en un lugar tan pequeño cupieron tantas especies y cómo lo hicieron para alimentarse y que como Noé tenía 600 años y construyó, etcétera, etcétera. Eh, Hay personas que van a dudar, no lo encuentre raro. Cuando usted se encuentra con una persona con ese perfil, no lo crucifique, no lo apedree, no lo trate mal con sus palabras, no sea duro, al contrario, trate de entenderlo y trate de, si bien es cierto, a lo mejor no va a compartir sus ideas, pero escúchelo con tolerancia, porque dentro de todo nosotros necesitamos derribar prejuicios y los prejuicios se derriban cuando uno muestra el carácter de Cristo, sobre todo en cuando otra persona piensa distinto que nosotros, ¿ya? Otra cosa que les quería comentar como anécdota para que ustedes vean cómo funciona la mentalidad posmodernista. Un pastor dijo de la siguiente manera, haciendo una reflexión a la mentalidad posmodernista. Decía así, nosotros, el común y corriente, la mentalidad modernista, podríamos decir así, cuando lee el Salmo 23, que ustedes a lo mejor lo conocen, que es el Salmo del pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me ha de descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Entonces, la mente modernista, la mente clásica, llamemos así, eh, pone, pone un sentimiento muy romántico en ese salmo. Se imagina esa ovejita cuidada tiernamente por el pastor, siendo llevadas a las aguas, a los pastos, pero la mentalidad posmodernista que tiene la tendencia a la duda, a ponerlo todo en duda, entonces va a interpretar el Salmo 23 de la siguiente manera.
va a decir, bueno, ¿y por qué el pastor lleva a la oveja a los pastos? ¿Por qué la lleva a tomar aguas? Lo más probable es que la está alimentando, la está engordando para luego matarla. Y justamente cuando termina el texto, dice que dónde termina y dónde llega la oveja. Llega al templo del Señor, donde es sacrificada. Entonces, si usted se da cuenta, mentalidad modernista es una mentalidad que piensa la parte, no ve una duda, sino que tiene un pensamiento un poquito más romántico, llamémoslo así, más, más hermoso, no piensa en la malicia, entonces, pero el postmodernista piensa en la duda, ¿ya? Entonces debemos considerar eso. Usted puede darle miles de argumentos sobre el sufrimiento, pero si la persona decide dudar de Dios, de la Biblia, entonces no hay mucho que hacer. Recordemos que solamente una mención, cuando Elías, aquellos que a lo mejor me entienden, cuando el profeta Elías convocó a los profetas de Baal, los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, y les hizo este desafío, el Dios que haga descender fuego, ese es el Dios verdadero. Y cuando el sacrificio de los sacerdotes de Baal no cayó fuego, sino que en el sacrificio de Elías, cuando él clamó al Dios verdadero, allí cayó fuego, todo el pueblo reconoció que Dios era Jehová, pero los sacerdotes de Baal no reconocieron eso, a pesar de que ellos vieron con sus ojos, obviamente, la manifestación del milagro de Dios. Entonces, imagínense cómo es la duda. Puede tener ahí los argumentos más lógicos, más irrefutables en sus ojos, pero al final no los va a no los va a creer. Entonces, no se frustre cuando se encuentra con una persona o con personas que tienen ese tipo de pensamiento. ¿Ya? ¿Les parece? Muy bien. Entonces, eh, vamos a mencionar algunos puntos importantes. Voy a mencionar 3 puntos y luego me detengo para poder hacer los momentos de oración. Y de esa manera ustedes tienen momento para poder hacer sus pedidos, ¿ya? Así que anoten ahí en los comentarios sus pedidos. Queremos orar por cada uno de aquellos que pueden colocar ahí por su familia, por su salud, por su trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, el primer punto que quiero comentar a ustedes, que el sufrimiento humano no tiene un origen directo de nuestro Dios, de este, de- del Señor, sino que el origen del pecado, perdón, del sufrimiento, del dolor, lo es por parte del enemigo. Ahora, una cosa, nosotros nos vamos a dar cuenta en la Biblia que muchas veces las personas, de acuerdo a lo que ven, ellos tenían, la mentalidad hebrea tenía la costumbre de atribuir a Dios tanto las cosas directas que ocurrían como indirectas, las buenas y también las malas. Un caso, un ejemplo de ello es el caso de Job, porque nosotros sabemos en el capítulo 1 que fue el diablo quien le causó la muerte a los hijos de Job, la pérdida de sus bienes materiales, la enfermedad se la causó Satanás. Pero en la perspectiva de Job y de la mentalidad de ese tiempo, era Dios que lo había mandado. Él mismo, cuando recibe estas tristes noticias, él dice, Jehová Dios y Jehová quitado. Pero la pregunta es, ¿será que Jehová le quitó a sus hijos su salud, sus bienes materiales? No, el mismo texto dice que fue Satanás. El tema es que Job estaba completamente ignorante de esta situación espiritual que ocurría tras bambalinas.
¿ya? Por tanto, el sufrimiento, el dolor en este mundo no es dado por Dios directamente, ¿ya? Porque de Él, que es amor y misericordia y justicia, no puede haber pensamientos de maldad y de muerte para el ser humano. Todo pensamiento malo, todo sufrimiento y dolor proviene del enemigo de Dios, de la parte contraria del Señor, ¿ya? Ahora, en nuestra perspectiva humana podemos ver e incluso podemos atribuirle a Dios las cosas malas. Por ejemplo, es muy típico en Chile y no sé si en otras partes también lo es, cuando una persona se muere, uno dice, o la mayoría de la gente dice, que Dios se lo llevó, como que si el Señor hubiese orquestado todas las circunstancias que desencadenaron a la muerte de esa persona, como que si la persona que sufrió un cáncer, disculpen lo que digo, un cáncer al pulmón por causa de fumar mucho, como que si Dios le hubiese puesto el cigarro en la boca de esa persona como para poder producir la muerte. Entonces, obviamente el problema no es directo de Dios, sino que es del enemigo que quiere destruirnos. Otro punto que tenemos que considerar es que Dios, Él no funciona de manera arbitraria dirigiendo su mundo, su universo. Por ejemplo, Él no dice todas las mañanas, a ver, voy a ver si sale el sol o si no. Voy a ver si la gravedad funciona o no. Voy a ver si las leyes electromagnéticas que dan una estabilidad al ecosistema del mundo funcionan o no. No, él, él no funciona de acuerdo a un sentimiento de arbitrariedad que puede cambiar un día y puede ser otro día, sino que él ya ha creado leyes de la física, de la química, cómo se mueven los átomos que se pueden unir con otros, las reacciones químicas, que todo es guiado por leyes, las leyes de la física, la gravedad, las que mencioné, etcétera, etcétera. Por tanto, él ha colocado un colchón, una base para que nuestro mundo y nuestro universo funcione sin la necesidad de su intervención a cada momento. ¿Ya? Cuando entonces nosotros decimos eso, que estamos regidos por leyes, y estas leyes son absolutas, estas leyes son, eh, ¿cómo podemos decirle? Son, estas leyes de alguna manera no perdonan, son exactas, ¿ya? Si alguno me ayuda en algún momento la palabra, pero las leyes son absolutas, son rigurosas. Entonces, si uno osa contrarrestar esas leyes, obviamente va a recibir todo el peso de la consecuencia de la desobediencia de esa ley. Y no estamos hablando de la ley moral, estamos hablando de las leyes físicas, las leyes químicas, etcétera, etcétera. Por tanto, este mundo no se rige por lo que Dios se le ocurre en la mañana, en la noche o cómo Él amaneció, si Él obviamente eventualmente durmiera, eh, sino que este mundo es dirigido mayormente por las leyes. Y el Señor, en su misericordia, en su sabiduría, en el momento en que Él lo decide en su prerrogativa, interviene muchas veces en las leyes, pero esa es una prerrogativa de Él que lo hace cuando Él lo desee, en el tiempo que lo desee, pero ojo, no lo hace muy a menudo, ¿ya? Entonces de aquí se desprende el siguiente pensamiento. Dios nos ama tanto, pero nos deja que nosotros suframos las consecuencias
de nuestra desobediencia cuando desobedecemos una ley física. Él puede perdonar un error, pero la consecuencia del haber desobedecido esa ley física de salud, moral, etcétera, etcétera, queda. Por ejemplo, si yo como padre traté mal a mi hija y fui arbitrario, fui violento, fui cruel con ella, entonces yo a lo mejor cuando ella sea adolescente me voy a arrepentir, voy a pedir perdón a Dios por ello, pero el trauma que quedó en la hija por, por haber sido de esa manera cuando niño, va a quedar y no va a ser sanado de un día al otro. Eso va a depender de varios factores, el temperamento de la hija, la capacidad de su perdón, etcétera, etcétera, de mi capacidad también de cambiar. Entonces, si usted se da cuenta, Dios me puede perdonar, pero la consecuencia de mi desobediencia queda. La persona que fuma y tristemente muere después de un cáncer al pulmón puede pedir perdón a Dios por lo que hizo, pero la consecuencia, la mayoría de las veces, va tristemente a morir porque al desobedecer las leyes de salud, su cuerpo se degradó, se deterioró de tal manera de que finalmente muere. Entonces, debemos considerar este punto. Dios tiene leyes y esas leyes, Él deja que las leyes funcionen. Él no interviene a cada rato. ¿Se imaginan que tuviéramos un Dios que diga, bueno, ahora quiero que funcionen las leyes y ahora no quiero que funcionen? ¿Se imagina cómo sería este mundo desordenado? Sería un, 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 un acabose, como se dice, un mundo gobernado por una persona eh, que, que tiene inestabilidad emocional. Y por supuesto nosotros sabemos que eso no es así. Él ha puesto leyes y esas leyes eh, dan curso. ¿Ya? El último punto antes de poder orar es el siguiente. La mayoría de las decisiones que, que producen o que desencadenan un sufrimiento, un dolor, proviene de las decisiones humanas. Es decir, gracias a que Dios nos da la libertad de elección, es por eso que el hombre al decidir y tristemente decidir mal, viene el sufrimiento y el dolor. ¿Ya? Porque, por ejemplo, Dios no lo quiera. Si yo salgo de mi casa y viene un auto a toda velocidad y me atropella, obviamente yo no tengo culpa de eso. Obviamente si miré para todos lados y me aseguré, si yo me aseguré, miré para todos lados y aún así vino el auto y me atropelló, no tengo culpa, ¿cierto? Pero lo más probable es que si el conductor estaba o con unos graditos más de alcohol, o estaba preocupado, o estaba revisando el Facebook cuando estaba manejando, eso fue una decisión de él. Entonces, la decisión de él produce el dolor en mí. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos también una reflexión importante, estimados, que la mayor cantidad de los sufrimientos de este mundo se producen por la decisión del ser humano, no porque Dios quiere eso. Dios nos dio un libre albedrío y nosotros tenemos la responsabilidad de administrar al tomar buenas decisiones o al tomar malas decisiones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tomamos malas decisiones, nosotros tenemos que entender que mientras más es nuestro grado o responsabilidad, o dependiendo del lugar donde estemos en la figura o en la pirámide social, nuestras decisiones van a afectar a otros. Por ejemplo, si yo soy una persona soltera, no tengo esposa, no tengo hijos, entonces mis decisiones de alguna manera van a afectar a mí y a quizás un círculo muy reducido. Pero si yo soy un padre, mis decisiones van a afectar a mi esposa, a mis hijas.
Si yo tengo responsabilidades, mientras más grande mi responsabilidad en la sociedad, mis decisiones van a influir en otros. ¿Ya? Ahora, quiero hablar un poquito de lo siguiente. Si Dios nos dio libertad de elección, libertad de decidir, ¿ya? ¿Por qué no nos detiene cuando hacemos cosas malas? ¿Por qué no nos detiene Dios cuando hacemos cosas malas? Antes de responder esa pregunta, vamos a pasar a los momentos de oración. ¿Ya? Permítanme aquí buscar el lugar donde están los momentos de oración, donde están los comentarios, para poder compartir con ustedes estos comentarios de nuestros amigos que nos están mirando en este momento. ¿Ya? Entonces, aquí está eh, aquí está a nuestro amigo Joel Martínez. Él dice que pide oración para que podamos orar por su vida espiritual, por su familia y por la gente necesitada en este mundo y por el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Así es, así lo queremos, querido amigo. Pedimos también, también está aquí Félix, él nos saluda, dice saludo, Pastor Hugo, que Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias, hermano, igualmente, saludo para usted. Nuestro hermano Eduardo Vergara, saludos, Pastor, agradecemos de Dios por todos sus cuidados, beneficios, Pastor. Eh, entonces, saludos para usted y su familia. Muy bien. ¿Quién más tenemos aquí? Tenemos también a nuestra hermana Gertrudis. Dios le bendiga, hermanas. Bendiciones, pastor. El Señor le bendiga. Muchas gracias. Igualmente también para usted. Bien, vamos a orar entonces por los pedidos de Joel Martínez. Vamos a pedir vamos a hacer los pedidos. Alguien me llamó hoy día en la mañana y me dijo, los estuve escuchando, no alcanzó a orar por mis pedidos, voy a orar también por esos pedidos de nuestra hermana Jessica Oliva, ¿ya? Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por todos sus cuidados que tiene por nosotros. Querido y buen Dios, eterno Padre Celestial, queremos agradecerte este momento tan especial que nos brindas de poder orar, buscar tu presencia y de saber que tú tienes el control y el dominio de este mundo, que a pesar de las dificultades que estamos viviendo, aún así tú tienes un plan de rescate para nosotros y no vas a permitir que todo el mal que tiene preparado el diablo para nosotros sea así, porque tú tienes misericordia de nosotros. Padre, te alabamos por ello, por tu cuidado infinito, por tu protección como un buen padre, y suplicamos en esta hora que tú puedas bendecir la familia de nuestro hermano Joel Martínez, que puedas bendecir su familia. Él pide también por nuestro mundo, por las personas necesitadas, por el derramamiento del Espíritu Santo, que tú tengas misericordia, Señor, de tu iglesia, de este mundo, para que nosotros podamos tener esa visión clara que nos da tu Espíritu para hacer las cosas correctamente. Por favor, también pedimos por los pedidos de nuestra hermana Jessica Oliva, quien estaba viéndonos ayer y a lo mejor hoy día también, que tú puedas bendecir su familia, sus planes, sus proyectos que ella tiene. Señor, encomendamos nuestra vida y pedimos que nos sigas dirigiendo en esta reunión que estamos teniendo. Lo pedimos por Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Y amén. Muy bien, mis estimados hermanos y amigos, gracias por estar conectados en esta hora. Gracias porque ustedes nos dan la confianza de colocar sus pedidos de oración y orar por cada uno de ustedes. Como estábamos diciendo, estimados, estamos tratando de hacer una reflexión respecto al sufrimiento humano. Habíamos dicho, para ir recopilando brevemente,
Primero, habíamos dicho que el sufrimiento no tiene su origen directo en Dios, sino que en el maligno, en el enemigo de Dios. Habíamos dicho que Dios ha creado leyes en este mundo y que Él es consecuente con esas leyes y no las interviene a cada rato, sino que deja que éstas hagan su curso. Hablamos también del tema de las decisiones, que la mayor cantidad de los sufrimientos, del dolor del ser humano es producto de las decisiones que cada uno toma. Y mientras más responsabilidad tengamos en el orden social, más nuestras decisiones van a influir a otros, ¿ya? Y yo les dejé esta pregunta: ¿por qué el Señor no impide muchas veces el mal actuar de las personas? Bueno, quiero colocar, permítanme por favor, hay que cuidarse, ustedes saben, una de las formas más importantes de cuidarse es manteniendo fuerte el sistema inmunológico, y el agua, beber agua es muy importante. Así que permiso, voy a tomar un poquito de agua para poder, em, para poder hablar un poquito mejor. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, vamos a colocar un caso muy dramático, pero eh, de alguna manera explica lo que vamos a decir. Obviamente usted puede estar en desacuerdo conmigo o no. Estamos obviamente en un país libre y cada uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, imagínese una situación tan cruda y dramática como es cuando un varón le hace daño, violenta a una dama. Uno puede decir: ¿dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo sus ángeles para impedir que ese hombre le haga daño a esa mujer? ¿Sí o no? Muchas veces nos hemos preguntado eso. Entonces, el tema es que imagínense y coloquémonos en esta situación hipotética. Dios decide intervenir cada vez que nosotros hacemos un mal acto. Por ejemplo, este acto, que intervenga, que este hombre dañe a esta mujer. Y viene el ángel e interviene. De alguna manera, no sé, se la lleva rápido, viene una persona, la rescata, no sé, de alguna manera interviene y la persona se salva de ese daño que le iban a hacer. Ahora, ¿ustedes no consideran de que si Dios interviniera cada vez que uno hace algo malo, tendríamos realmente libertad? ¿Podrías tener, por ejemplo, libertad de prender tu televisión y ver lo que tú quieres? Porque si yo le pido a Dios que Él intervenga en cada acto mal en este mundo, entonces Él también tendría que intervenir en lo que yo veo en el televisor, en lo que yo como, si yo fumo, si yo tomo. Y la pregunta es: ¿será que nosotros estaremos capaces de decir: sí, Señor, intervenga nomás en mi vida, intervenga en las decisiones de mi vida nomás? ¿Será eso? ¿O le diremos a Dios: no, usted intervenga en las cosas que yo creo que son malas, pero las cosas que yo hago, los vicios que yo tengo, los malos hábitos que yo tengo, ahí no se meta? ¿Seríamos en realidad consecuentes en ese pensamiento? Por supuesto que no. Dios es un Dios consecuente y fiel. Si yo le pido que Él intervenga en todas las cosas malas que hay en este mundo, también tendría que intervenir en mi decisión. Por tanto, eso no lo va a hacer Dios. No, porque Dios es un Dios de amor y eso implica que Él no va a intervenir en mi decisión para eso. ¿Ya? Otro pensamiento que debemos considerar, estimados, que es el plan de Dios. Él tiene un plan de contingencia. Él tiene un plan de rescate para nosotros. Él no nos ha dejado a la merced de aquel que se autoproclamó como el gobernador y el príncipe de este mundo. Él nos dejó a la merced de él.
Si nosotros fuéramos dejados a la merced del enemigo, nosotros sabe cómo seríamos. ¿Se puede imaginar usted cómo podríamos ser si estuviéramos a la merced del enemigo? ¿Seríamos personas que a pesar de las dificultades tienen felicidad? ¿Seríamos personas felices? ¿Seríamos personas que tuviéramos libertad si estuviéramos a la merced completa del enemigo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si todo el mal que el enemigo quiere hacernos a nosotros es retenido, contenido por Dios, porque Él tiene un plan de contingencia, un plan de rescate para nosotros. Él ha decidido no dejarnos a la merced de Él. Por eso dice la Biblia que Él, Génesis 3:15, Él iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. O sea, nunca iba a poder el enemigo tener un dominio total sobre el hombre. Siempre iban a haber personas que se iban a resistir al gobierno del enemigo. Y la única manera de que usted y yo podamos resistir al gobierno del enemigo es teniendo a Cristo en nuestro corazón. Es permitir que Él contenga todo el dolor que, que, que el diablo tiene pensado para nosotros. Mire, yo no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero quiero imaginarme lo siguiente. Si bien es cierto, hay algunas enfermedades muy dolorosas, muy dolorosas. Y hay cristianos que sufren las mismas enfermedades que los no cristianos, los impíos, llamémoslos así, los que no han aceptado a Cristo en su vida como su Señor. Pero ¿ha pensado usted de que el sufrimiento que tiene un cristiano, que una enfermedad que tiene un cristiano podría ser 10 veces peor? Que el enemigo desea una enfermedad para esa persona, pero multiplicada por 10, 20, 30 veces mayor en dolor, en sufrimiento para esa persona, pero Dios en su misericordia retiene esa maldad y solamente llega un pequeño porcentaje de eso a la vida de esa persona. ¿Ha considerado eso usted en algún momento? Que el sufrimiento que nosotros recibimos, por ejemplo, si estamos pasando una dificultad, un problema familiar, que el enemigo quería algo mucho mayor, pero si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, el Señor en su misericordia contuvo todo ese mal que venía hacia usted y solamente llegó un porcentaje, el porcentaje que usted era capaz de resistir. ¿Ha reflexionado respecto a eso usted? Yo muchas veces he reflexionado y de alguna manera cuando viene el problema, las dificultades, pienso que a lo mejor podría haber sido peor, pero Dios es tan grande, es tan misericordioso, que Él refrena, Él retiene el poder del enemigo y permite que nosotros podamos, si bien es cierto, sufrir, pero tener a un amigo ahí al lado en el valle de sombra y de muerte. Bueno, quedan tres más que hablar, pero antes quiero pasar al momento de los pedidos. ¿Ya? Pero antes, permítame ver la hora. Aún me quedan 15 minutos. Así que estamos dentro de los momentos. Vamos a ver entonces, bueno, quedamos ahí con nuestro hermano Eduardo, que agradeció, por nuestro hermano Félix, por la hermana Gertrudis. Bueno, em, muy bien. Me parece que hasta ahora creo que no hay, de acuerdo a lo que tengo, aquí no hay otros comentarios más. Ya, muy bien. Entonces, eh, vamos a, vamos a continuar esta parte y quiero animarles a que los que están viendo puedan colocar sus comentarios, sus pedidos de oración, porque queremos hacer un pedido de oración. Queremos orar por ellos. Solamente quiero mencionar
ya que estamos en toda esta contingencia del coronavirus. Quiero mencionar que, como ustedes lo saben, en algunas partes de Chile hay algunas ciudades que han sido acordonadas, o sea, cerradas, para que ninguno pueda entrar ni salir, porque lo más probable es que los casos que tienen en esas ciudades son muy altos. Oremos por esas ciudades, que una de las que recuerdo es Chillán. Oremos por las personas que nunca nos hemos visto en estas situaciones, oremos por ello. Oremos también por las personas que están sirviendo en los servicios críticos, como alimentación, Fuerzas Armadas, la salud. Oremos por las personas que están permitiendo que de alguna manera el país pueda seguir adelante y hacen una labor de servicio y abnegación increíble, increíble. Vamos a orar por ello también. ¿Ya? Les invito a orar. Querido y buen Dios, eterno Señor, gracias porque como hemos hablado, tú tienes un plan de contingencia, un plan en quieres que, donde que, tú quieres que nosotros seamos felices, que no experimentemos siempre el dolor en nuestra vida. Por favor, Señor, danos fuerza si estamos viviendo un problema de familia, un problema de salud, un problema de trabajo, que tú nos puedas sostener, Señor. Te agradecemos porque lo más probable es que todo el dolor que quería causarnos el diablo no ha llegado a nosotros, porque en tu misericordia has contenido todo ese mal. Y Señor, ayúdanos sostiénenos, sostiénenos si estamos con dificultad. También queremos pedirte, Padre, por todos aquellos que están sirviendo abnegadamente, están arriesgando su salud para poder servir al país y para que este país no se detenga. Pedimos por las personas que transportan materiales esenciales, comida. Pedimos por aquellos que trabajan en el servicio de salud, por nuestros carabineros, los bomberos, las Fuerzas Armadas, que tú puedas sostenerles y también darles, darles la protección que necesitan para que de esa manera, Señor, no puedan enfermar, sino al contrario, estar bien en toda esta crisis. Pedimos tu bendición, Señor, por Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos, les animo, sigan comentando, sigan colocando sus pedidos de oración. Queremos orar porque necesitamos mucho la oración. Quiero decir, como un paréntesis, que nosotros como iglesia estamos teniendo una cadena de oración. A las 6 de la mañana estamos orando por el Espíritu Santo en nuestra vida. A las 2 de la tarde estamos orando por el Espíritu Santo en nuestras familias. Y a las 10 de la noche o a las 9 en algunos casos estamos orando para que Dios dé su Espíritu en su iglesia. En su iglesia que somos los conductos de amor, de las cuerdas de amor del Señor. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. Habíamos dicho que el Señor tiene un plan de contingencia. Vamos a decir también que algunas personas, quizás con la tendencia a la incredulidad, dicen, bueno, ¿dónde está tu Dios de amor que permite tanto sufrimiento y tanta maldad en este mundo? ¿Sabe dónde nosotros vemos el amor de Dios? Nosotros vemos el amor de Dios en los miles y miles de personas que el Señor toca sus corazones para poder ayudar a otros. Las cuerdas de amor de Dios. Si bien es cierto, Dios no se puede presentar en vivo e indirecto cara a cara con nosotros, si bien es cierto, sus ángeles no se pueden presentar a menudo interviniendo, como habíamos dicho, pero el Señor toca los corazones de las personas, sobre todo de su iglesia, de aquellos que han aceptado a Jesús en sus corazones para poder ayudar a otros. Dios no es culpable de que una persona
esté en depresión, pero Dios ama tanto a esa persona que está en depresión que llama a dos, a tres, o cuatro, o cinco para que ayuden a esa persona que está en depresión. Dios no es culpable de que se incendie una casa, pero Dios llama a dos, tres, cuatro, a cinco para que le ayuden a apagar su casa. Y después toca el corazón a varios para que le armen de nuevo su casa. Entonces, y muchos de esas personas que se mueven producto de la compasión, que son las cuerdas humanas de Dios, eh, son y deberían ser los cristianos, los que profesamos ser hijos de Dios. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios? En todas las personas que Él toca para que el mal sea refrenado. ¿Ya? Y en esta consideración quiero decir lo siguiente. Si usted tiene un amigo que es ateo e incrédulo, yo quiero decirle que hay un argumento muy interesante. Ellos dicen, bueno, eh, ¿dónde está tu Dios? Yo no lo veo por ninguna parte. Pero ¿saben qué? La muestra más grande de la existencia de Dios es su ausencia. ¿Pero cómo es? Bueno, porque mire, porque Dios, al ser amor, Él nos dio su libertad, lo hemos hablado ya repetidas veces, lo hemos enfatizado harto. Y como nos dio libertad, entonces también Él tiene que dar sus pasos hacia atrás para dejarnos un espacio para movernos, para tomar decisiones, para ser incluso víctimas de las decisiones que nosotros tomamos. Por tanto, Dios, su ausencia aparentemente, su ausencia física, llamémoslo así, en este mundo, responde a que Él nos ha dado dos, tres pasos hacia atrás para que nosotros podamos movernos. Porque imagínense la siguiente situación. Si yo vengo y le ayudo, tengo una hija de 3 años y tenemos que hacer un trabajo para el jardín, ¿ya? Yo como padre, si yo estoy preocupado de qué van a decir de mi hija, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a hacer el trabajo a mi hijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Mi hijo no va a aprender si yo le hago el trabajo a mi hijo. Yo estoy coartando su libertad de poder crecer, porque también la libertad nos produce el acto de crecer, de desarrollar nuestras capacidades. Pero si alguien coarta nuestra libertad, entonces nuestro intelecto, nuestras capacidades son disminuidas o quedan ahí estancadas. Por tanto, si yo soy un padre aprensivo y le hago las cosas a mi hijo, entonces obviamente estoy traspasando, violando su libertad. Ahora, si yo soy un padre que no estoy ni ahí, como se dice en buen chileno, y dejo que él haga las cosas como quiera y que aprende por su propia cuenta, obviamente estoy dejando innecesariamente que mi hijo se equivoque. Pero si yo soy un padre que estoy ahí, presente, pero al mismo tiempo ausente, dejando que mi hijo haga las cosas, que aprenda, yo guiándole, diciéndole de vez en cuando, mira, esto se hace así, dándole de vez en cuando una indicación, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa forma de paternidad? ¿Es bueno, no? Claro que sí. Ahora imagínense a Dios. Dios también actúa de esa manera, estimados. Dios, Dios no está ahí respirándole en la oreja a la persona, interrumpiéndole cada decisión que vas a hacer. Porque si Dios fuera así, entonces no tendríamos decisión y Dios sería un Dios aprensivo que hace las cosas que el hombre tiene que hacer. Pero tampoco Dios es un Dios que es lejano al punto de que ya eh, sean, sean víctimas de sus propias decisiones, no, porque ya lo vimos que Él tiene un plan de contingencia para absorber
o contener todo el mal que el diablo quiere hacer por mí. Pero Él, ¿cómo es? Él es un Dios que está presente, pero al mismo tiempo ausente para que yo pueda moverme, decidir. Entonces, considerando esa situación, hermanos, amigos, la mayor evidencia de que existe Dios es su ausencia. ¿Qué les parece? Interesante. Ahora, otra forma que quiero comentar, y con estas dos cosas quiero terminar. Primero, la intensidad del sufrimiento es variable y relativo. Permiso, voy a tomar nuevamente agüita, permítame. Tome también usted agüita si está ahí viendo. Tome agüita, es muy importante para su sistema inmunológico. Agüita natural para no bloquear nuestras cuerdas vocales. Bien, entonces como decíamos, la intensidad del sufrimiento es relativo de acuerdo a la persona, de acuerdo a la persona que lo sufre o lo vive o lo percibe. Porque, por ejemplo, puede ser muy trágico perder a un ser querido, no sé, em, en un accidente automovilístico. Pero lo que sienta, por ejemplo, la mamá de esa persona que murió es distinto y muy duro. Es distinto la esposa o el esposo del que murió, es distinto el sufrimiento. Es distinto el sufrimiento del hijo, si el hijo, por ejemplo, tiene menos de 6 años, va a sentir un sufrimiento distinto que si tiene 10, 12 o 20 años. Es distinto el sufrimiento de un tío, de un sobrino, etcétera, etcétera. Entonces, el sufrimiento también tiene su cuota relativa. O sea, el sufrimiento eh, para algunos puede ser muy duro y para otros no tan duro. Y es sabido que incluso en algunas culturas donde están tristemente acostumbrados y han vivido generalmente por decenas de años en guerras civiles, en falta de comida, etcétera, etcétera, en la constante muerte y desaparición de sus familiares. Hay culturas que viven en el dolor decenas de años y por no decir cientos de años, en donde ellos de alguna manera, como se dice en buen chileno, están más curtidos, su psicología de alguna manera es más fuerte para poder soportar algunos tipos de dolores. No estoy diciendo que les da lo mismo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que eh, es- son más fuertes. Pero se ha dado cuenta que en el caso de nuestra sociedad, en donde nuestra sociedad, no sé, de aquí a 20 años atrás, ha, su- ha tenido una suerte de prosperidad, de nuestras necesidades están cubiertas, hay un índice alto de personas que han salido de la pobreza, que tienen estudios universitarios, etcétera, etcétera. En una sociedad de nosotras que prácticamente hay generaciones que han vivido en la prosperidad. Ahora, imagínense esas generaciones que han vivido en la prosperidad, que sufren problemas, que empiezan a tener necesidades, que tienen problemas. Entonces, el nivel de frustración a una dificultad es mucho mayor en una cultura que está acostumbrada a la prosperidad que en una cultura que está acostumbrada a la adversidad. Por ejemplo, para mí, yendo a un caso, eh, la forma como yo veo la vida siendo una persona con discapacidad visual es muy distinta a una persona que a lo mejor tiene una visión normal. Entonces, el sufrimiento es relativo dependiendo de la persona, de su construcción psicológica, de su trasfondo infantil, de adolescencia, de su cultura, etcétera, etcétera. También debemos considerar eso. Y quiero terminar con lo siguiente. Dijimos que para Dios no es el plan de Dios que nosotros sufriéramos.
Pero el Señor colocó, como dijo un psicólogo llamado Augusto Cury, brasileño, que escribió 5 libros muy interesantes que hablan de la inteligencia emocional de Cristo. Él dijo que Dios nos había dado en nuestra mente una adaptabilidad emocional. ¿Y qué significa eso? Que nosotros podemos tener la capacidad de adaptarnos de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, si estamos viviendo con mucho, nos adaptamos a eso. Y si estamos viviendo con poco, nos adaptamos a eso. Y emocionalmente también lo es así. Si tenemos problemas, nos adaptamos a vivir con problemas y hacer de los problemas una ayuda. Entonces, considerando eso, estimados amigos y hermanos, debemos considerar que incluso el sufrimiento humano, cuando tú estás en Jesús, cuando tú le permites que Él sea el Señor de tu vida, Él, incluso el sufrimiento más grande, te puede traer una enseñanza. Es increíble. Y a lo mejor alguno no me cree, pero eso es así. Lo puedo experimentar en mi propia vida. La situación que tengo en mi vista, la cual hace que yo vea poco, en muchos aspectos ha hecho que eh, yo pueda desarrollarme o haberme desarrollado muchas capacidades que a lo mejor en otras circunstancias y con otra visión y con otra salud no habría sido así. Como dijo nuestro pastor Ayrton Keller, dijo, lo que aprendemos en el fondo del pozo no lo vamos a aprender a lo mejor en la cima de la montaña. Entonces hay muchas cosas que nosotros aprendemos incluso en el sufrimiento humano. Vuelvo a decir, no estamos creyendo como lo dicen los filósofos como Nietzsche, que es necesario el sufrimiento, que es necesario el dolor para crecer. No, en el plan de Dios el dolor y el sufrimiento es un accidente. Ojalá que nosotros aprendiéramos sin caernos, sin sufrir. Como dice el proverbio, inteligente es el hombre que aprende de sus errores, pero sabio es el hombre que aprende de los errores de los demás. ¿Cierto? Además, consideremos lo siguiente, cuando el médico te encuentra un tumor, un quiste, ¿acaso él no tiene que producirte dolor al abrir tu cuerpo? Porque eso produce dolor. Que estés anestesiado a otra cosa, pero produce dolor. Tiene que intervenir tu cuerpo para sacar ese tumor para que tú puedas vivir. Entonces, ¿acaso no tenemos numerosos ejemplos de que en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, si yo estoy con Cristo, incluso puedo ver esos momentos complicados como una bendición? No lo digo que en ese momento, qué rico estoy sin trabajo, qué rico me llegó una enfermedad, no estoy diciendo eso, sino que en el proceso mental, en el tiempo, uno empieza a comprender algunas cosas. Como lo dijo José, él dijo así, bueno, ustedes querían, al venderme, querían deshacerse de mí, pero Dios tenía un plan acá en Egipto y me ha hecho gobernador para poder salvar al pueblo. O sea, una maldición, con el tiempo, con los años, se volvió una bendición. ¿Y qué podemos decir de la muerte de Cristo? El, el episodio más trágico de la historia humana, más injusto de la historia humana, condenar al hombre más inocente del mundo, produjo la salvación de todos nosotros. Una, una dificultad trajo una bendición. Por tanto, de usted y de mí depende en qué lugar yo estoy. Si yo estoy con Cristo, ese problema que me viene, con la ayuda del Señor, yo voy a procesar ese problema, a lo mejor en una semana, un mes, un año, 2 años, pero finalmente voy a sacar fuerza y voy a
voy a transformar en cierto modo una bendición eso malo que me ocurrió. Me despidieron, pero el despedirme me permitió formar mi propio emprendimiento donde yo puedo tener más tiempo con mi familia, puedo tener más ingresos, etcétera, etcétera. De una maldición sale una bendición. Pero esa fuerza mental la puede producir cuando usted le permite que Jesús entre en su corazón. Por tanto, la invitación que el Señor nos hace es, ¿está Cristo viviendo en nuestro corazón? ¿Le has permitido que Él gobierne tu vida, que Él dirija tu vida, que sea tu amigo, tu consejero en tu vida? Es la decisión más importante que podemos hacer, ¿cierto? Y si usted quiere confirmar esa decisión, yo le invito a orar conmigo y también si quiere en los comentarios colocar un amén. Si quiere nuevamente que Jesús sea su Señor en su vida, que Él dirija, sea su consejero, su amigo. Porque mire, también puede pasar que si viene el dolor, cuando usted está en Cristo, Él retiene, absorbe, contiene todo el mal que quiere hacer el diablo y solamente llega lo que yo puedo soportar. Qué hermoso Dios, ¿verdad? Así que quiero invitarles a que podamos orar, pero antes de orar, a lo mejor algunos por ahí quisieron hacer algún pedido. Vamos a ver ahí si hay algún pedido para dar por terminada este momento. Entonces, como usted se da cuenta, estimado, había muchas cosas que hablar. Ya son las 8:07. Me pasé en 7 minutos. Vamos a entonces a ver si hay alguna otra. eh, Vamos a ver otras personas. Por ejemplo, aquí vemos a nuestra hermana. Hay varios aquí. Ya. Esteban Lazo, pastor, pido oración por mi vida espiritual y la de mi familia. Amén. Vamos a estar orando por ti, Esteban Lazo. Por Carmen Toro, saludos, pastor. Oración por mi salud. Vamos a orar, hermana, también por tu salud. Por Jessica Oliva, pastor, pido la oración por mi esposito Danilo, que trabaja fuera de la zona. Vamos a orar por su esposo Danilo, hermana Jessica. Ya habíamos orado por usted al principio, pero vamos a orar nuevamente. Por Raquel, saludos querido pastor, bendiciones. Saludos también a usted, hermana Raquel. María Tapia, gracias pastor por sus palabras. Que Dios le bendiga. Igualmente usted, hermana. Saludos a Tabata Navarrete. Si bien recuerdo, ellos están ahí fuera de nuestro país. Yo conocí a Tabata en Cartagena y ahora me parece que están en Portugal. Por Rivelino, nuestro gran amigo. Mónica Guzmán, Ana Pessoa, saludamos a ellos cariñosamente. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él pueda bendecirnos. Querido y buen Padre Celestial, Dios eterno, tan solo hay alabanza en nuestra boca por ser tan bueno y misericordioso con nosotros, por no dejarnos a pesar del sufrimiento que existe en este mundo. Señor bendito, Dios eterno, alabamos tu nombre por tu misericordia, porque eres fiel, porque tú cumples tus promesas, tú dijiste que no nos ibas a abandonar hasta el fin de este mundo y así lo vas a hacer, Señor. Te agradecemos por ello y suplicamos por cada uno de estos pedidos que hemos leído en esta hora, por Esteban Lazo que pide por su familia, por su vida espiritual, que tú puedas bendecirla, que tú puedas darle esa fuerza que él necesita, solamente tú conoces en qué aspecto necesita, que tú puedas darle esa motivación que necesita, que puedas bendecir también a su familia. Oramos por el esposo de nuestra hermana Jessica, por Danilo, que tú le bendigas, le protejas. Él tiene que ir a trabajar a Santiago, que tú seas con él y que de esa manera él vea tu gloria, en tus cuidados, que él vea tu poder, Señor bendito. Oramos también por nuestra hermana Carmen Toro, por su salud, que tú la levantes y la alientes, Señor. Y así por cada persona que ha colocado
sus de trabajo, de incertidumbre, que tú les puedas bendecir grandemente. Gracias, Señor, por acompañarnos en esta jornada y lo suplicamos por Jesús. Amén. Gusto de poder compartir con ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado en estas reflexiones. Nuevamente vuelvo a decir, estas no son todas las reflexiones, pueden haber muchas más. Lo más probable es que siempre vamos a tener esta incógnita del sufrimiento. Sin embargo, quedémonos con esta importante y a que Dios dirige nuestra vida, no que Él nos contiene cuando sufrimos y que si estamos con Él, Él nos puede ayudar a transformar una maldición en una bendición. Que Dios les bendiga. Cuídense, por favor, de los contagios. Quédense en su casa. Si es estrictamente necesario, salga. eh, Cumpla todas las condiciones de higiene. Cuídese usted, porque al cuidarse usted también está cuidando a su familia y a los que lo rodean. Que Dios les bendiga grandemente. No nos podemos saludar de mano, pero sí saludamos con un Maranata. Cristo viene. Dios les bendiga. Amén.